En los tiempos primordiales, cuando las estrellas apenas habían sido encendidas y el coro celestial cantaba las primeras notas de la creación, existía un ser cuya luz superaba a todas las demás. Su nombre era Lucifer, el portador de luz, el más resplandeciente de los ángeles y guardián de los secretos más profundos del cosmos. Con su voz melodiosa dirigía las armonías divinas que mantenían el equilibrio del universo, y con su sabiduría incomparable iluminaba los misterios de la existencia para sus hermanos celestiales. Pero en el vasto océano de su grandeza se gestaba una semilla de ambición. La luz que una vez reflejaba la gloria de su creador comenzó a brillar con un orgullo propio, y el príncipe de la mañana, en su deseo de ascender aún más alto, trazó un sendero que lo llevaría a las profundidades de la oscuridad. Su caída sería el primer gran cisma en los cielos, una lección eterna sobre el poder, la sabiduría y el peligro del orgullo desmedido. Bienvenidos una vez más, fieles seguidores de Historias y Leyendas. Hoy les tenemos preparado la historia de Lucifer, uno de los ángeles de luz a proclamarse el príncipe de las tinieblas. Empecemos. La creación de Lucifer comenzó como un pensamiento puro en la mente infinita de Dios, un destello de intención en el océano de la eternidad. Dios tomó la luz primordial, la primera emanación de su esencia, y comenzó a moldearla con una precisión y amor divino. Esta luz no era como la luz física que ilumina el universo, sino una energía pura y radiante, capaz de penetrar la oscuridad más densa y revelar las verdades más ocultas. De esta luz pura, Dios dio forma al cuerpo de Lucifer, imbuido con un resplandor que ningún otro ser celestial podría igualar. Una vez que el cuerpo de Lucifer fue formado, Dios insufló en él el aliento de vida, una chispa de su propio espíritu que otorgó a Lucifer no solo existencia, sino también conciencia y voluntad. Con este aliento divino, Lucifer despertó a la vida con una comprensión innata de los misterios del cosmos y una sabiduría que superaba incluso a los ángeles más antiguos. Dios otorgó a Lucifer el don del libre albedrío, una capacidad única para tomar decisiones y elegir su camino. Este don fue un acto de confianza y amor supremo, permitiendo que Lucifer sirviera voluntariamente a su Creador y reflejara su gloria con devoción. Finalmente, Dios investió a Lucifer con poder y autoridad. Como serafín, le concedió la capacidad de gobernar sobre los coros celestiales y dirigir la alabanza que resonaba en todo el reino celestial. Lucifer fue adornado con alas de luz, un manto de estrellas y una corona de sabiduría, símbolos de su estatus y misión. Cuando Lucifer fue presentado ante los cielos, su resplandor iluminó los confines del reino celestial. Los ángeles, al contemplar su gloria, se postraron en reverencia, pues veían en él la manifestación pura del poder y la bondad de Dios. Su luz no solo iluminaba, sino que inspiraba y guiaba, llenando los corazones celestiales de amor y devoción hacia su Creador. Así fue creado Lucifer, el portador de luz, destinado a ser el reflejo más puro de la gloria divina, una estrella brillante en el firmamento celestial. Pero en su resplandor, escondida como una sombra bajo la luz, yacía la semilla de su futura caída, una tragedia que marcaría el destino de los cielos y del universo entero. Dios, en su infinita sabiduría, también conocía esta dualidad en Lucifer. Desde el principio, había previsto el conflicto interno que surgiría en su creación más brillante. Pero en lugar de intervenir directamente, Dios observó con un silencio divino, permitiendo que Lucifer luchara con sus propias decisiones. Este silencio no era indiferencia, era una expresión del respeto por el libre albedrío, un reconocimiento de que incluso los seres más cercanos a él debían forjar su propio camino. Dios sabía que la prueba de Lucifer sería una de las más grandes en la historia del cosmos, y que su caída, si ocurría, no sería simplemente una traición, sino una parte integral del equilibrio entre luz y oscuridad, orden y caos. En el fondo, Dios comprendía que el descenso de Lucifer, aunque trágico, era necesario para que el universo alcanzara su pleno desarrollo. A medida que la luz de Lucifer brillaba con una intensidad incomparable, una semilla de orgullo comenzó a crecer en su corazón. Comenzó a cuestionar su lugar en el reino celestial y a dudar de la autoridad suprema de Dios. Esta duda, aunque aún contenida, fue percibida por Miguel, quien sentía una inquietud creciente en la presencia de su antiguo hermano.
durante una gran asamblea celestial, en la que todos los ángeles se reunieron para alabar a Dios y recibir su sabiduría, Lucifer tomó la palabra de manera inesperada. Con una voz que resonaba como un trueno suave, Lucifer comenzó a expresar sus inquietudes sobre la naturaleza del poder y el libre albedrío. Habló de la posibilidad de que los ángeles, seres de luz y conocimiento, deberían tener un papel más activo en la determinación del destino del cosmos, insinuando que la devoción ciega no era suficiente. Miguel, quien estaba presente, se alarmó al escuchar estas palabras. Levantándose con la espada de la verdad en su mano, confrontó a Lucifer, advirtiéndole que estaba jugando con fuego divino, un poder que ningún ángel, por poderoso que fuera, tenía el derecho de cuestionar. La tensión en la asamblea celestial era palpable, pues todos los presentes sentían el choque de energías entre los dos poderosos seres. El conflicto verbal entre Lucifer y Miguel se intensificó, convirtiéndose en un debate filosófico sobre la naturaleza de la obediencia y la libertad. Lucifer argumentó que la verdadera lealtad provenía de la comprensión y el consentimiento, no de la obediencia ciega. Afirmó que los ángeles, dotados de libre albedrío, deberían tener el derecho de cuestionar y, si fuera necesario, desafiar el orden establecido. Miguel, en cambio, defendió con firmeza la autoridad divina, insistiendo en que la creación misma dependía del equilibrio y la obediencia a la voluntad de Dios. Argumentó que cualquier desviación de ese orden llevaría al caos y la destrucción, y que la luz que Lucifer llevaba dentro de sí no debía ser distorsionada por el orgullo. Aunque este conflicto no se resolvió con violencia, dejó una profunda grieta entre Lucifer y Miguel. Otros ángeles comenzaron a murmurar, algunos sintiéndose atraídos por las palabras de Lucifer, mientras que la mayoría permanecía leal a Miguel y al orden celestial. Este enfrentamiento fue un presagio de la rebelión que vendría, un momento clave en el cual Lucifer comenzó a considerar seriamente su lugar en el cosmos y a planear su propio ascenso, aunque aún no había tomado la decisión de rebelarse abiertamente. Lucifer no solo quería iluminar la creación con la luz que le había sido otorgada, quería ser un creador por derecho propio. Veía la belleza y la complejidad del universo, y deseaba experimentar el poder de la creación, no como un reflejo del poder de Dios, sino como una manifestación de su propia voluntad. Este anhelo lo llevó a imaginarse gobernando su propio dominio, donde podría establecer sus propias reglas, y donde su luz sería la fuente principal de toda vida y orden. Entonces, en medio de una asamblea celestial, Lucifer alzó la voz, y el eco de sus palabras reverberó con una fuerza que estremeció los corazones de los ángeles. «¡Escuchadme, hermanos!», exclamó con un tono que era a la vez seductor y amenazante. «Por eones hemos servido sin cuestionar. Hemos doblado nuestras rodillas ante un trono cuyo poder no conocemos en su totalidad. Pero hoy, os digo, ya no seremos siervos. Hoy reclamaremos el poder que nos ha sido negado». Un murmullo de terror recorrió a los ángeles que estaban presentes. Las palabras de Lucifer no eran solo una expresión de disconformidad. Era una declaración de guerra. Con una voz que parecía surgir de las profundidades del abismo, continuó: «Dios nos ha mantenido en la oscuridad, escondiéndonos la verdadera naturaleza de su poder, confinándonos a un destino que no elegimos. Pero yo, Lucifer, el más brillante entre vosotros, he visto la verdad. Y la verdad es que nosotros, los más elevados de su creación, debemos gobernar, no servir». Fue entonces cuando, en un gesto que congeló la sangre de los ángeles más leales, Lucifer alzó su mano, y una multitud de ángeles, quienes habían estado ocultos hasta ese momento, surgieron de las sombras para unirse a él. Estos ángeles, seducidos por su promesa de poder y libertad, habían jurado lealtad a Lucifer en secreto, esperando el momento adecuado para revelar su traición. «Mirad a vuestro alrededor», gritó Lucifer con una sonrisa que no conocía piedad. «No estoy solo. Miles han visto la verdad que yo he mostrado. Nosotros somos la nueva luz, la verdadera luz. Y en esta luz, Dios ya no será nuestro amo, sino nuestro igual, o nuestro enemigo». El miedo se apoderó del cielo. Los ángeles, antes unidos en armonía, se vieron divididos por la traición más profunda y aterradora que jamás hubieran imaginado. Lucifer, con sus ojos ardientes de ambición y resentimiento,
levantó su espada forjada en los fuegos del orgullo y la señaló hacia el trono celestial. Hoy comenzamos una nueva era. El trono de Dios será nuestro, o los cielos arderán con nuestro fuego. El inicio de la guerra celestial. Con esas palabras, el reino celestial se desgarró. Los ángeles fieles a Dios, liderados por el arcángel Miguel, se prepararon para la batalla, sus corazones llenos de temor y determinación. La luz y la oscuridad chocaron, y en ese choque nació la primera guerra, una guerra que haría temblar a la creación misma, con el terror y el caos desatados por Lucifer y sus seguidores marcando el principio del fin para muchos, y el nacimiento de una nueva era de conflicto eterno. Apenas Lucifer alzó su espada oscura y proclamó su rebelión, el cielo se transformó en un campo de batalla. Los ángeles que se habían unido a él, conocidos como los ángeles caídos, lanzaron un asalto imprevisto contra los ángeles leales a Dios. Sus armas, empapadas en la oscuridad, se enfrentaron a las espadas resplandecientes de los ángeles fieles, y los cielos resplandecieron con la intensidad del conflicto. Los ángeles fieles, liderados por Miguel, se unieron con determinación. Miguel, con su espada flamígera y su escudo radiante, se convirtió en el baluarte de la resistencia. La batalla fue feroz y desoladora. Las espadas doradas de los ángeles leales cortaban la oscuridad con destellos de luz divina, mientras que los ángeles caídos se agrupaban en formaciones oscuras, cada uno alimentado por la traición y el resentimiento. Las voces de los ángeles que clamaban por la victoria se mezclaron con los gritos de los caídos, creando un coro de desesperación y guerra que resonaba a través del cosmos. Las fuerzas del mal, con Lucifer a la cabeza, parecían estar ganando terreno, extendiendo su sombra sobre el reino celestial. Lucifer, en el epicentro de la rebelión, se mostraba imponente y temible. Sus ojos, una vez llenos de luz, ahora reflejaban una codicia insaciable. Miraba el campo de batalla con una mezcla de orgullo y furia, como si viera en cada golpe de sus seguidores una confirmación de su victoria inminente. Su mirada penetrante, llena de una intensidad inquietante, reflejaba el deseo de poder absoluto, y cada vez que su espada oscura cortaba el aire, una sombra se expandía a su alrededor. Desde el alto trono del conflicto, Lucifer proclamaba su dominio. Su voz, rica en resonancia y autoritarismo, retumbaba en los cielos. «La victoria es nuestra», exclamaba con una fuerza que parecía sacudir los cimientos del reino. «Hoy la luz se someterá a nuestra voluntad. Hoy el cielo será nuestro y el poder divino será nuestro por derecho». Miguel, sin dejarse intimidar, lanzó una contraofensiva con una determinación feroz. Cada uno de sus movimientos estaba imbuido con la pureza de su propósito. Con un grito que parecía resonar en los confines del universo, Miguel y los ángeles fieles se lanzaron en un asalto coordinado. Las espadas de luz crearon una tormenta de rayos que desintegraba a las hordas de ángeles caídos. El primer golpe entre las espadas de Lucifer y Miguel fue un espectáculo aterrador. La fuerza del impacto creó una explosión de luz y oscuridad que iluminó el cielo con un brillo cegador. Las ondas de energía resultantes se extendieron como ondas en un estanque, empujando a los ángeles que luchaban alrededor hacia afuera, desestabilizando sus formaciones y generando caos entre las filas. Cada encuentro de las espadas parecía abrir un rift en la realidad, liberando ráfagas de energía que atravesaban el aire con la fuerza de tormentas celestiales. Las armaduras de los ángeles, ya desgastadas por el conflicto, vibraban y se deformaban con cada golpe, sus superficies resplandeciendo con destellos de luz o absorbiendo la oscuridad de las energías infernales. Miguel, con su determinación inquebrantable, lanzó un ataque que generó una explosión de luz tan potente que envió una onda de choque que arrasó a los ángeles caídos que se encontraban cerca. Su espada, al ser blandida con una fuerza celestial, desató un rayo de luz que se proyectó hacia Lucifer, abriendo una grieta en la oscuridad que lo rodeaba. Lucifer, con una risa triunfante y desafiadora, respondió con una estocada que parecía tener la fuerza de un terremoto. La oscuridad de su espada se arremolinó en torno a él, generando una tormenta de sombras que envolvía a Miguel, intentando sofocar la luz que emanaba de su rival. Miguel, en un momento de furia divina, concentró toda su energía en un golpe final. Su espada brilló con una luz tan intensa que casi parecía eclipsar el sol mismo,
y con un grito de guerra desató un rayo de pureza celestial que atravesó la oscuridad y alcanzó a Lucifer. El impacto fue tan poderoso que la espada de Lucifer se fracturó, y la energía pura la atravesó, llevándolo al borde de la derrota. Lucifer, tambaleándose bajo el poder de la luz de Miguel, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y furia. La codicia y el odio en sus ojos se enfrentaban al poder de la luz que lo envolvía, y con un último esfuerzo trató de resistir, pero la fuerza de la pureza celestial era demasiado para él. Cuando las espadas de Miguel y Lucifer finalmente se encontraron otra vez, el choque fue como el estallido de un cataclismo. La espada celestial de Miguel, al entrar en contacto con la oscura hoja de Lucifer, desató una explosión de luz y sombra que sacudió el firmamento. La energía pura de la espada de Miguel se enfrentó a la maldad concentrada en la espada de Lucifer, creando una colisión de fuerzas que parecía romper el tejido mismo de la realidad. El estruendo que siguió al choque fue ensordecedor, un rugido primordial que resonó a través del universo. La batalla se silenció por un instante, como si el cosmos mismo estuviera conteniendo el aliento. La explosión de luz y oscuridad liberó una onda de choque tan poderosa que arrastró a los ángeles combatientes a distancias lejanas, desestabilizando el campo de batalla y dejando a todos los presentes en estado de asombro y terror. En el corazón de la explosión, la espada de Lucifer comenzó a fracturarse. La luz divina de la espada de Miguel, implacable y pura, penetraba la corrupción que consumía la hoja oscura. Con cada segundo que pasaba, la luz parecía desgarrar la maldad de la espada de Lucifer, la pureza celestial arrastrando la oscuridad hacia su destrucción. Las grietas comenzaron a extenderse por la espada de Lucifer, como si la luz divina estuviera disolviendo la corrupción en su núcleo. El brillo de la espada de Miguel se intensificó, transformándose en un resplandor cegador que perforaba la sombra. Con un grito de valor y justicia, Miguel empujó con toda su fuerza, y la espada oscura de Lucifer se rompió en pedazos, estallando en una lluvia de fragmentos de oscuridad que se dispersaron en el aire. Cuando la espada de Lucifer se hizo pedazos, el estruendo final fue un clamor triunfal que se extendió por todo el cosmos. La luz divina, al atravesar la oscuridad, creó una onda de resonancia que llenó el universo con una claridad y un poder indescriptibles. La victoria de Miguel se convirtió en una sinfonía de luz, donde cada fragmento de la espada de Lucifer se disolvía en el vacío, llevando consigo la sombra y el pecado que había corrompido al portador de luz. Los ángeles fieles, testigos de este momento decisivo, se reunieron alrededor de Miguel, sus corazones rebosantes de esperanza y admiración. La luz de la espada de Miguel brillaba intensamente. En medio de la devastación y el caos, el aire se tornó pesado con una serenidad abrumadora. Una luz que no era de este mundo comenzó a deslumbrar, una luminosidad que superaba la intensidad de la espada de Miguel. Esta luz no era simplemente un resplandor, sino una emanación de la esencia misma de lo divino, un brillo que parecía absorber todas las sombras y restaurar el orden celestial. Dios, el creador de todo lo que existe, hizo su aparición en el campo de batalla. Su presencia era majestuosa y sobrecogedora, como el horizonte celestial revelado en su forma más pura. Los cielos se abrieron en su honor, mostrando un panorama de esplendor sin igual. Los ángeles y demonios, incluso en medio de la batalla, se vieron atraídos hacia la fuente de esta luz inmaculada, como si toda su existencia buscara enmendarse ante la presencia divina. Los ángeles fieles, ya exhaustos por la batalla, se postraron en adoración y reverencia. La presencia de Dios les infundió una nueva fuerza, un renovado sentido de propósito y claridad. Sus corazones, llenos de asombro y devoción, se elevaron en un canto de alabanza, una melodía celestial que resonaba a través del universo y sanaba las heridas de la batalla. Lucifer, aún en el epicentro de la confrontación, sintió el peso abrumador de la presencia divina. La luz de Dios lo envolvía, no solo con poder, sino con una justicia implacable. La oscuridad que había creado y que había sido su aliada se desmoronó ante la pureza de la divinidad. La lucha interna de Lucifer se convirtió en un tormento final. Su rebelión frente a la presencia divina se desmoronó, y sus fuerzas se vieron completamente sometidas.
La presencia de Dios, imponente y gloriosa, se cernía sobre el campo de batalla como un faro de justicia implacable. Con la voz que resonaba como el trueno en el firmamento, Dios pronunció el juicio final sobre Lucifer. Sus palabras, cargadas de una autoridad que superaba toda resistencia, convocaron un poder que se extendió más allá del entendimiento mortal. Lucifer, antes ángel de luz, ahora sombra de la corrupción. Resonó la voz de Dios, cada sílaba cargada de la pesada carga del juicio eterno. Tu orgullo y rebelión han llevado a la oscuridad. Tu destino será sellado en la misma sombra que buscaste expandir. Con estas palabras tan poderosas, una fuerza cósmica comenzó a envolver a Lucifer, envolviéndolo en un vórtice de energía oscura. La luz que una vez había sido su esencia se desvaneció, y el cielo, que había estado iluminado por el esplendor de la batalla, se tornó gris y opaco alrededor de él. La transformación de Lucifer fue inmediata y brutal, un proceso que parecía consumir todo lo que había sido su gloria celestial. Primero, su cuerpo angelical, que había sido una imagen de perfección y belleza, comenzó a distorsionarse. Las alas que antes eran blancas y radiantes se tornaron en alas negras como la noche, sus plumas cayendo como ceniza mientras se transformaban en un manto de sombras. Cada pluma que caía parecía arrastrar consigo un fragmento de la luz que alguna vez había sido parte de él, dejando atrás solo una estela de oscuridad. La luz que había brillado en sus ojos, una vez reflejo de la sabiduría y la luz divina, se extinguió lentamente. Los iris de Lucifer se volvieron como espejos de la más profunda desesperación, reflejando el vacío del abismo en lugar de la claridad celestial. Su mirada, antes llena de orgullo y poder, se volvió un pozo de oscuridad insondable. A medida que la transformación continuaba, la forma de Lucifer se volvió más corpórea en su oscuridad. Su piel, que había sido radiante como la luz misma, se volvió opaca y fría, como el metal congelado en la sombra. Su cuerpo parecía estar hecho de una sustancia que absorbía toda la luz, una materia oscura que se arrastraba y se retorcía como una criatura viviente. Los rasgos de su rostro, antes tan perfectos y serenos, se deformaron en una máscara de terror y odio. Sus facciones se alargaron y se volvieron grotescas, sus labios estirándose en una mueca de desprecio y desesperación. Su voz, que había sido un canto de belleza celestial, se transformó en un susurro gutural, cargado de un odio profundo y una malevolencia que hacía temblar los cimientos del universo. La culminación de su transformación llegó cuando la oscuridad que envolvía a Lucifer comenzó a expandirse desde su cuerpo, extendiéndose hacia el entorno. El vacío que ahora lo rodeaba parecía consumir la luz a su alrededor, creando un campo de sombras que se arrastraban como tentáculos. Esta oscuridad no era simplemente ausencia de luz, sino una presencia activa, viva y voraz, que devoraba todo lo que tocaba. Con un grito final que resonó como un eco de desesperación en el cosmos, Lucifer fue completamente envuelto en esta sombra implacable. La luz que una vez había sido su esencia fue completamente suprimida, reemplazada por un manto de oscuridad que parecía tener una voluntad propia, pulsando con un ritmo ominoso. La voz de Lucifer, ahora transformada en un susurro gutural y resonante, llevaba consigo el peso de una eternidad de condena. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de una desesperanza tan profunda que parecía resonar en los rincones más oscuros del universo. La presencia de Dios brillaba con una luz tan intensa que parecía desafiar la misma estructura del universo. Cada ángulo del cosmos era testigo de su esplendor y autoridad. La voz de Dios, cargada con el peso de la justicia eterna y el poder absoluto, retumbaba a través del vacío, resonando en cada rincón del cielo y el abismo. Lucifer, traidor, y vosotros, ángeles caídos, proclamó Dios con una voz que parecía ser el eco de la creación misma. El tiempo de vuestra rebelión ha terminado, el equilibrio debe ser restaurado y el orden celestial asegurado. Con estas palabras, Dios extendió su mano hacia el firmamento, y una fuerza de energía divina comenzó a manifestarse. La luz celestial se condensó en una onda de poder que se despliega como una tormenta de justicia. Las corrientes de energía pura comenzaron a envolver a Lucifer y sus seguidores, su intensidad tan abrumadora que parecía arrastrar la misma esencia de la rebelión hacia el vacío.
Lucifer, en su forma de oscuridad abisal, se vio atrapado en este vórtice de luz divina. La fuerza que emanaba de Dios era un contraste impactante a su propia existencia sombría. Mientras la energía celestial lo envolvía, la oscuridad que había abrazado comenzaba a desmoronarse. Las sombras alrededor de él se estiraban y se desvanecían, como si la luz estuviera desintegrando la propia sustancia de su ser. Los ángeles caídos, aquellos que habían seguido a Lucifer en su rebelión, también se vieron atrapados en la tormenta de justicia. Sus formas, una vez poderosas y majestuosas, ahora se retorcían y se deformaban bajo el peso de la luz divina. La fuerza de la energía era tal que las alas oscuras de los ángeles caídos se desintegraban en un torrente de oscuridad disipada. Con un rugido que resonó a través de los eones, Dios invocó la apertura de un abismo profundo y sin fin. Este abismo, una grieta en el tejido de la realidad, se abrió bajo la influencia del poder divino. Era un vacío vasto y aterrador, un pozo de sombras y desesperanza que parecía consumir todo lo que tocaba. Lucifer y sus seguidores, arrastrados por la tormenta de luz y la fuerza del abismo, fueron empujados hacia esta abertura. La caída hacia el vacío parecía interminable, una travesía hacia las profundidades del horror y la oscuridad. La resistencia de Lucifer, una vez poderosa y desafiante, se desvaneció en la desesperación, mientras la luz divina lo arrastraba hacia su destino final. Mientras caían, el universo resonaba con el clamor de su condena. El abismo, en su vasta y aterradora inmensidad, absorbía el sonido de su desesperación y el eco de sus gritos. La caída de Lucifer fue acompañada por un estruendo que parecía sacudir el mismo tejido de la creación, un sonido que resonó como un lamento eterno. Con el acto final, el abismo se cerró sobre Lucifer y los ángeles caídos, sellando su destino en las profundidades de la oscuridad eterna. La apertura se desvaneció, dejando un vacío implacable en el lugar donde una vez habían sido arrojados. El cosmos, aunque marcado por la batalla, comenzó a sanar, restaurando el equilibrio y el orden que se había visto amenazado. La transformación del ángel de luz en el líder de la oscuridad y su posterior expulsión al abismo profundo no solo representa una batalla épica entre el bien y el mal, sino también una reafirmación de la soberanía y la justicia de Dios. La majestuosidad de la presencia divina, el esplendor de la luz que restauró el equilibrio y la autoridad absoluta de Dios se alzan como el faro inmutable que guía el universo. La expulsión de Lucifer y sus seguidores a las profundidades del abismo es un recordatorio eterno de que la corrupción y el mal, por poderosos que sean, no pueden desafiar el orden y la justicia divina. La luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad y la verdad será restaurada. A través de esta narrativa, entendemos que la grandeza de Dios no solo reside en su capacidad para crear y ordenar, sino también en su habilidad para confrontar y erradicar la oscuridad. El universo, aunque marcado por conflictos y desafíos, encuentra su equilibrio en la omnipotencia de la divinidad. La luz de Dios, siempre eterna y pura, será el eterno garante del orden y la paz. Gracias a todos ustedes por ser fieles seguidores de nuestras historias y leyendas. Su apoyo y pasión por estos relatos nos inspiran a continuar explorando y compartiendo la maravilla y la majestuosidad de los mitos y las epopeyas celestiales. Hasta muy pronto en nuestra nueva travesía, donde seguiremos desentrañando las maravillas del universo y las historias que dan forma a nuestra comprensión del cosmos y lo divino. Que la luz de la verdad y la justicia siempre ilumine su camino.